El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: les aseguro que el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Los judíos le dijeron: ahora sí que estamos seguros de que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Jesús respondió: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo al que ustedes llaman nuestro Dios y al que sin embargo no conocen. Yo lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como ustedes un mentiroso. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se estremeció de gozo esperando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió: les aseguro, desde que antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en la fe, como siempre, esta palabra viene en ayuda, es una buena noticia que nos llena de esperanza, que nos alienta. Seguimos con esta controversia entre Jesús, los fariseos y los escribas, que refleja también esa problemática de la primera comunidad cristiana y la sinagoga, pero que también hoy tiene una palabra llena de esperanza para cada uno de nosotros. Es impresionante cómo el Evangelio de Juan va desarrollando y desplegando todo lo que se anunció en el prólogo. La palabra vino al mundo y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y eso es lo que nos está invitando hoy esta Eucaristía, también esta Sagrada Escritura, a que nosotros, guardando la palabra, no solo no muramos jamás, no pasemos por la muerte, sino que descubramos en Jesucristo el verdadero autor de nuestra vida, el que nos mantiene en el ser y el que nos dará la vida en plenitud. Y por eso Jesucristo empieza con esta afirmación tan solemne: en verdad les digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte, no morirá jamás. Y nosotros podríamos preguntarnos que todos, en cierta o en gran medida, tenemos miedo a morir. Estamos pasando por situaciones que, podríamos decir, nos van matando. ¿Quién de nosotros no tiene miedo de infectarse con este virus que anda dando vuelta en el mundo entero, que es una pandemia y que se ha llevado a tantas personas? ¿Quién de nosotros no va a tener una angustia ante la situación laboral pasada a esta epidemia? ¿Quién de nosotros no tiene miedo, angustia y siente que va muriendo cuando se da cuenta que los demás no lo aman? ¿Cómo no vamos a tener miedo a ir muriendo a causa de nuestros pecados? ¿Cómo en esta convivencia de cuarentena, en donde por supuesto nos rozamos mucho más, tenemos que darnos cuenta de esa muerte nuestra por la falta de paciencia, por el egoísmo, por la ira, por la flojera, por pensar solo en nosotros y no en los demás? Bueno, hoy Jesucristo tiene una palabra. Todo esto no te mata. Con esto no te mueres. No verás la muerte jamás. Lo único que tenemos que hacer, nos dice Jesucristo, es guardar su palabra, que implica como dos actitudes: escucharla
y después que no se escape, que no entre por un oído y por el otro, sino que quede en el corazón, en la sede de nuestras acciones, ¿no? Entonces disponernos a que esa palabra sea eficaz, que lo es por sí misma, pero que podríamos decir nosotros no ponerle obstáculo. Por eso nosotros nos damos cuenta que esta palabra es veraz porque Dios es fiel. En el Salmo repetíamos una y otra vez, Dios se acuerda de su alianza, esa alianza tan clara. Yo seré para ustedes su Dios, ustedes serán mi pueblo. Yo seré para ustedes su Padre, ustedes serán mis hijos. ¿Te crees esto? ¿Eres verdaderamente un hijo de Dios? ¿Has podido descubrir a Dios como tu Padre? El Salmo nos invita a adentrarnos en esta verdad tan profunda y esperanzadora. Recuerden cómo Dios obró maravillas con los descendientes de Abraham. Recuerden, recordis, vuelvan a poner en el corazón. Dios ha sido fiel con Abraham, Dios ha sido fiel con Moisés, Dios ha sido fiel con el pueblo de Israel, Dios ha sido fiel con nosotros tantas veces. Volvamos a poner en el corazón esos memoriales, esas acciones de Dios que nos muestran que Dios no se engaña ni puede engañarnos, que Dios permanentemente es fiel y que la situación por la que estemos pasando ahora no nos mata. No vamos a morir con esta situación, no veremos la muerte jamás, porque Dios es nuestro Padre y por eso nos invita a que nosotros podamos pedirle al Señor ante el miedo a morir, ante estas situaciones que nos van matando. Señor, sé fiel a tu palabra, hazme vencer el egoísmo, yo no puedo, pero tú sí, hazme vencer la ira, hazme vencer la flojera, hazme preocuparme más por los demás que por mí. Y vamos a ir viendo cómo esta palabra de Dios es otro memorial hoy para cada uno de nosotros, en donde Dios sigue siendo fiel, en donde Dios sigue haciendo su obra. Fíjense que San Lucas dice lo mismo de la Virgen María. La Virgen María guardaba las palabras de Jesús. Hay que tener cuidado con esto porque no es encerrarlas en un cofre con 7 llaves. Ese no es el guardar de la Biblia evangélico. El guardar es un corazón abierto, donde estas palabras se depositan para que como la buena semilla vaya dando fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Por eso queremos pedirle hoy a la Virgen María, la Inmaculada, que nos conceda la gracia de que esta palabra se pueda hacer fecunda en nuestra vida y que también pueda producir frutos no solo en nosotros, sino en los demás. Que así sea.